La mayoría de las personas no carece de talento, no carece de inteligencia, no carece de capacidad, carece de algo mucho más silencioso y determinante: seguridad interna. Esa sensación profunda de saber quién eres, de no necesitar permiso, de no encogerte cuando alguien te mira, de no dudar de cada palabra que dices. Este audiolibro no es para enseñarte a fingir confianza, es para ayudarte a construirla desde dentro, donde no depende de aplausos, validación ni circunstancias. La inseguridad no aparece porque seas débil. Aparece porque has aprendido a dudar de ti antes de actuar. Porque creciste midiendo tu valor en función de opiniones ajenas. Porque te acostumbraste a pedir aprobación en lugar de tomar posición. Y con el tiempo, esa costumbre se convirtió en identidad. Pero la seguridad no es un rasgo con el que se nace o no se nace. Es una consecuencia. Una consecuencia de cómo te hablas, de cómo decides, de cómo te comportas cuando nadie te está observando. Volverte seguro de ti mismo no significa hablar más alto, no significa imponerte, no significa dominar a otros, significa no abandonarte, significa sostener tus decisiones, incluso cuando generan incomodidad. Significa dejar de explicarte todo el tiempo. La persona insegura siente que debe justificarse. La persona segura entiende que su presencia ya es suficiente. Mucha gente cree que la seguridad llega cuando logras algo, cuando tienes dinero, cuando te respetan, cuando te va bien. Pero eso es al revés. Primero llega la seguridad interna, luego llegan los resultados. Porque sin seguridad, incluso cuando logras algo, lo dudas, lo minimizas, lo saboteas, no lo sostienes. Por eso, hay personas con logros externos enormes que por dentro siguen sintiéndose pequeñas. La seguridad real nace cuando alineas lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando no te traicionas para encajar. Cuando no callas lo que importa por miedo a incomodar. Cuando no dices que sí, solo para no quedarte solo. Cada vez que te traicionas, pierdes un poco de respeto por ti mismo. Y cada vez que te respetas, aunque cueste, tu seguridad crece. Hay algo que nadie te dice. La inseguridad es acumulativa. No viene de un solo momento. Viene de 1000 pequeñas renuncias a ti. De no hablar cuando querías hablar. De no intentar por miedo al ridículo. De aceptar menos de lo que sabías que merecías. Y lo mismo ocurre al revés. La seguridad también es acumulativa. Se construye con pequeñas acciones coherentes, con decisiones que parecen insignificantes, pero que le dicen a tu mente: puedo confiar en mí. La persona segura no espera sentirse lista para actuar. Actúa, y al actuar se fortalece. La insegura espera sentirse segura para actuar, y por eso nunca actúa. Y cada día que pasa refuerza la idea de que no puede. No porque no pueda, sino porque no se mueve. Volverte seguro de ti mismo implica aceptar que la incomodidad no es un error. Es parte del proceso. Cada vez que haces algo que te intimida un poco, tu sistema interno se recalibra. Aprende que sobreviviste. Aprende que no pasó nada grave. Aprende que eres más capaz de lo que creías. La confianza no se piensa. Se demuestra con hechos repetidos. Otra verdad incómoda. La seguridad no crece cuando te comparas, se destruye. Compararte te pone en una carrera que nunca termina. Siempre habrá alguien más adelante, siempre alguien más atrás. La persona segura compite solo con una versión anterior de sí misma. Mide progreso, no posición, y eso le da estabilidad. Porque su valor no sube ni baja según el entorno. Entorno, seguridad no es ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él.
Quien dice no tener miedo, miente. La diferencia es que la persona segura no le da el volante. Siente miedo, pero decide igual. Y cada vez que decide, el miedo pierde fuerza. Tu postura, tu mirada, tu forma de caminar, incluso tu respiración, influyen en cómo te percibes. El cuerpo y la mente no están separados. Cuando te encoges, tu mente interpreta peligro. No se trata de actuar, se trata de entrenar coherencia física con intención interna. Y aquí viene una de las claves más importantes. Deja de sobreexplicarte. Explicarse demasiado es una señal de inseguridad. No necesitas convencer a todo el mundo. No necesitas justificar cada decisión. La persona segura habla claro, breve y con calma. Y si alguien no entiende o no está de acuerdo, lo acepta sin derrumbarse. Volverte seguro de ti mismo también implica aprender a tolerar el rechazo. El rechazo no te define, te filtra. Cada vez que evitas el rechazo, te encoges. Cada vez que lo atraviesas, te fortaleces. El rechazo es parte del crecimiento, no una señal de fracaso. Y hay algo más profundo todavía. La seguridad aparece cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a construir respeto propio. El respeto propio no depende de likes, de palabras bonitas, ni de reconocimiento externo. Depende de si cumples lo que te prometes. Si dices que vas a hacer algo y lo haces aunque nadie lo vea. Esa coherencia silenciosa crea una base sólida. Y desde esa base, la seguridad se vuelve natural. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas dejar de abandonar a la que ya eres. Necesitas dejar de vivir pidiendo permiso para existir. La seguridad no se añade, se revela cuando quitas el miedo a ser tú. Continúa en cada decisión pequeña que tomes después de escucharlo. Cada vez que elijas actuar en lugar de esconderte. Cada vez que te sostengas en lugar de ceder. Cada vez que confíes un poco más en tu criterio. Porque volverte seguro de ti mismo no es un evento, es una práctica diaria. Y una vez que empieza, ya no se detiene. Sin teatro, sin actuar, sin convertirte en un personaje. Sonar seguro no es poner voz grave, ni hablar como si tuvieras todo bajo control. Sonar seguro es transmitir calma, y la calma se transmite cuando tu cuerpo no está pidiendo permiso, cuando tu respiración no está corriendo, cuando tus palabras no están huyendo. Por eso lo primero que cambia tu manera de hablar no es lo que dices, es cómo llegas a ese momento. Antes de hablar, aunque sea un segundo, baja la velocidad también contrólala. No tienes que hacer una pausa larga. Solo tienes que dejar de disparar palabras por ansiedad. Mucha gente se atropella porque quiere salir rápido de la situación. Como si hablar fuera una amenaza. Y en ese intento de escapar, se vuelve más insegura. Una persona segura no escapa, se queda. Sostiene el silencio. Porque sabe que el silencio no es un enemigo, es espacio. Si te cuesta sostener silencios, entrena esto. Cuando termines una frase, no corras a llenar el vacío. Respira y deja que caiga. Ese pequeño silencio hace que tus palabras pesen más. Y también le enseña a tu mente que no pasa nada si no estás hablando todo el tiempo. Hay gente que habla para que no se note que está nerviosa. Pero se nota más. La calma no se finge, se practica. Otra cosa que cambia todo, deja de justificarte antes de tiempo. Hay personas que empiezan una frase diciendo, perdón si esto suena tonto, o igual estoy equivocado, o no sé mucho, pero... Esa forma de hablar es como bajarte el valor antes de que alguien te evalúe. Es pedir permiso. Es poner una etiqueta de inferioridad en tu propia frente. Y si tú te presentas así, la gente te toma así. Si algo no lo tienes claro, dilo con neutralidad.
No estoy seguro aún, pero esto es lo que veo. No te humilles, no te reduzcas. También es clave cómo formulas tus frases. Las personas inseguras convierten todo en pregunta, incluso cuando están afirmando. Creo que podríamos hacer esto, no. Esto estaría bien, ¿verdad? Y no es que preguntar sea malo, es que pedir confirmación constante te deja sin autoridad. Puedes preguntar, sí, pero desde decisión, no desde miedo. ¿Qué opinas de esto? Es diferente a, ¿está bien lo que digo? La primera invita, la segunda suplica. Y ahora lo más importante, tu mente tiembla menos cuando tu cuerpo está estable. Si estás sentado, apoya bien los pies. Si estás de pie, reparte el peso. No te balancees, no te encorves. No te agarres las manos como si estuvieras intentando contenerte. Abre el pecho, no como un macho alfa, sino como alguien que no se esconde. El cuerpo escondido genera mente escondida. El cuerpo abierto genera mente más estable. Es biología y la respiración. Esto parece simple, pero es la palanca más directa que tienes. Cuando estás nervioso, respiras corto y rápido. Tu cerebro interpreta peligro y entonces te acelera más. Es un círculo. Para romperlo, haz lo contrario. Inhalaciones más lentas, exhalaciones más largas. Con que tu exhalación sea un poco más larga, tu sistema baja. Y cuando tu sistema baja, tu voz cambia. Se hace más firme, más clara, más lenta. La seguridad se escucha en el ritmo, no en el volumen. Otra cosa que te va a servir mucho, habla en ideas completas. La inseguridad hace que la gente empiece frases, las abandone, las cambie, no porque sea tonta, sino porque su mente está tratando de adivinar cómo la van a juzgar mientras habla, y eso la fragmenta. En cambio, cuando decides una idea antes de decirla, aunque sea simple, tu frase sale limpia. No necesitas palabras rebuscadas. Necesitas intención, una idea, una frase. Punto. Y si te equivocas, no lo dramatices. Corrige y sigue. La gente segura no se castiga en público. Si dices algo mal, lo ajustas. ¿Me expliqué mal? Lo digo de otra forma. Y sigues. Sin vergüenza. Sin risa nerviosa. Sin pedir perdón por existir. Porque el error no te quita valor, te muestra humano. Lo que te quita valor es desmoronarte por un error pequeño. También te voy a decir algo que cambia la ansiedad social. Deja de ponerte como objetivo caer bien. Tu objetivo es ser claro. Cuando entras a una conversación intentando gustar, te vuelves reactivo. Cuando entras intentando ser claro, te vuelves presente. La claridad produce respeto. El intento de gustar produce desgaste. Y ahora, ¿cómo entrenas esto sin esperar a la situación importante? Lo entrenas en lo cotidiano, en pedir algo con voz firme en una tienda, en mirar a los ojos 2 segundos más, en decir no puedo, sin excusas largas, en no reírte por nervios, en hablar un poco más lento, en sostener un silencio sin colapsar. Son microentrenamientos. Y esos microentrenamientos repetidos cambian tu sistema nervioso, cambian tu identidad. Cambian cómo te sientes en situaciones grandes, porque al final la seguridad no aparece de golpe. Se instala como una nueva normalidad. Y antes de que terminemos este tramo, quiero que te quedes con una idea muy simple. Tu voz no necesita sonar poderosa, necesita sonar estable. Y la estabilidad se construye cuando tu mente deja de pedir permiso para ser quien es. Ahora entramos en una capa más silenciosa, pero decisiva. Lo que pasa dentro de ti antes de que alguien te vea. La seguridad
no se activa en el momento social. Se cultiva en soledad. Lo que haces cuando nadie te observa es lo que define cómo te sientes cuando todos te miran. Si en privado te fallas, en público dudas. Si en privado te respetas, en público te sostienes. Hay personas que intentan arreglar su inseguridad solo en contextos sociales, pero ignoran su diálogo interno diario. Y ese diálogo es el verdadero origen. Si cada día te hablas con dureza, si te repites que no es suficiente, si te comparas, si te recuerdas errores pasados como si fueran sentencias, tu mente llega cansada a cualquier interacción. Llega ya derrotada. No porque la realidad sea dura, sino porque tú llevas tiempo atacándote. Volverte seguro de ti mismo también implica aprender a hablarte con firmeza, no con crueldad. Firmeza no es autoengaño. No es decir, soy el mejor. Es decir, puedo aprender, puedo mejorar, puedo sostener esto. La crueldad interna te paraliza. La firmeza interna te mueve, y moverte es lo que te da evidencia real. Otra cosa que erosiona la seguridad sin que lo notes es vivir reaccionando. Reaccionar a mensajes, a opiniones, a gestos, a silencios, a miradas. Cuando vives reaccionando, siempre vas detrás. Siempre estás adaptándote, siempre estás tratando de corregir algo. La persona segura actúa desde intención, no desde reacción. No responde al mundo como si fuera una amenaza constante. Elige cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar, cuándo retirarse. Esa elección consciente te devuelve el centro. Y aquí hay algo muy importante. No todo silencio es debilidad, y no todo palabra es fortaleza. Muchas personas hablan para tapar inseguridad. Muchas personas callan desde presencia. La diferencia está en la energía. Silencio inseguro es tenso. Silencio seguro es amplio. No necesitas llenar el espacio para existir en él. Y cuando empiezas a sentir eso, tu cuerpo cambia. Ya no estás encogido. Estás cómodo en tu propia piel. También necesitas aceptar que habrá días en los que no te sientas seguro. Y aún así, actuar. La seguridad no es un estado permanente. Es una relación. Hay días donde estás firme y días donde estás más sensible. Lo que marca la diferencia es no abandonar el comportamiento que te construye, solo porque la emoción bajó. Actuar con coherencia incluso cuando no te sientes fuerte es lo que con el tiempo te vuelve fuerte de verdad. Y algo más. Deja de interpretar cada reacción ajena como un juicio. La mayoría de las personas está demasiado ocupada consigo misma como para estar evaluándote todo el tiempo. Cuando alguien no responde como esperas, no siempre significa rechazo. Cuando alguien guarda silencio, no siempre significa desaprobación. Cuando alguien te mira raro, no siempre significa crítica. Tu mente insegura rellena los huecos con historias negativas. La mente segura aprende a no inventar significados sin evidencia. Si quieres entrenar esto, empieza a notar cuántas veces asumes cosas sin pruebas. Y en lugar de creértelas, déjalas pasar. No las combatas. No las analices. Solo no actúes desde ellas. Esa simple práctica reduce muchísimo la ansiedad social. Y ahora, una verdad que puede incomodarte, pero libera. Nadie va a darte seguridad. Ni una pareja, ni dinero, ni reconocimiento, ni éxito. Pueden amplificarla si ya existe, pero no pueden crearla. Si dependes de algo externo para sentirte seguro, vivirás con miedo a perderlo. La seguridad real es saber que, pase lo que pase, puedes contigo, que puedes sostenerte, que puedes adaptarte, que no te rompes por un comentario ni por una mirada. Cuando sabes eso, tu presencia cambia, no porque intentes imponerte,
sino porque no te estás defendiendo. No estás a la defensiva. No estás pidiendo permiso. Simplemente estás ahí. Y eso se nota. Y quiero cerrar esta parte con algo muy simple y muy poderoso. Cada vez que eliges actuar desde el respeto propio en lugar del miedo, estás entrenando la seguridad. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo repetible. La seguridad no llega como un rayo. Llega como un hábito. Dijo. Te voy a decir algo que casi nadie dice porque suena demasiado simple, pero es exactamente lo que te está robando seguridad cada día. Tú no pierdes confianza por ser así, la pierdes por acumulación de microderrotas internas. Por esas veces que dices mañana empiezo y no empiezas. Por esas veces que sabes que deberías hacer algo y lo evitas. Por esas veces que te prometes que vas a hablar y te callas. Por esas veces que te miras al espejo y te criticas en lugar de corregir con calma. Cada una de esas cosas parece pequeña, pero juntas construyen un mensaje interno. No puedo confiar en mí. Y cuando tu mente no confía en ti, ¿cómo quieres que tu cuerpo se sienta seguro en público? Pero aquí viene lo interesante. Si la inseguridad se construyó así, la seguridad se reconstruye igual, con microvictorias. Y no hablo de, hoy hice algo increíble. Hablo de cosas pequeñas, casi ridículas, pero poderosas. Cumplir una promesa mínima. Hacer esa llamada. Terminar esa tarea. Ordenar tu espacio. Entrenar aunque sea poco. Decir no. Una vez. Mirar a los ojos un segundo más. Hablar cuando normalmente callas. Esas microvictorias son como depósitos en una cuenta invisible. Al principio no se nota, y por eso la gente se rinde. Pero cuando se nota, cambia todo. Y ahora escucha esto con atención porque es una clave brutal. Tu seguridad no depende de que todo salga bien. Depende de que tú te sostengas cuando sale mal. Porque si solo te sientes seguro cuando ganas, entonces no eres seguro. Solo estás cómodo. La seguridad real aparece el día que cometes un error, lo aceptas, lo corriges y sigues sin colapsar. Ese día tu mente aprende algo enorme. Puedo fallar y seguir siendo yo. Y cuando aprendes eso, ya no vives con miedo a intentar. La mayoría tiene miedo al ridículo, pero en el fondo no es el ridículo lo que temen. Temen sentirse pequeños, temen volver a casa y pensar, soy un desastre. Temen esa conversación interna. Por eso evitan, por eso se esconden, por eso se quedan en lo conocido. Entonces el trabajo no es eliminar el ridículo. El trabajo es fortalecer tu voz interna para que, pase lo que pase fuera, dentro no te destruyas. Y aquí entra una práctica mental que separa a los que se vuelven fuertes de los que se quedan atrapados. Deja de negociar con tu inseguridad. Hay personas que se pasan el día debatiendo con su miedo, como si el miedo fuera un juez razonable. ¿Y si me miran raro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no les gusta? Y así se quedan. Porque el miedo siempre va a encontrar un «y sí» nuevo. No lo vas a convencer con lógica. Lo vas a entrenar con acción. El miedo se calma con evidencia, no con pensamiento. Y tú me dirás, vale, pero hay días en los que siento un nudo como si no pudiera. Porque tu cuerpo aprendió a reaccionar así. Tu cuerpo no está roto. Tu cuerpo está condicionado. Y lo condicionado se reprograma con exposición gradual. No necesitas lanzarte a lo máximo. Necesitas subir un escalón cada vez. Si hablar en grupo te intimida, empieza hablando más claro en conversaciones pequeñas. Si poner límites te cuesta, empieza con límites pequeños. Si decir no te da culpa, empieza por decir no a cosas que ni siquiera quieres. Lo importante no es el tamaño del paso, es que tu mente registre. Esta vez no me escondí, porque ese registro es lo que cambia tu identidad. Y aquí viene otra verdad que engancha, porque es directa.
Hay gente que no es insegura, está desenfocada, vive mirando hacia afuera, midiendo reacciones, buscando señales, interpretando caras, y eso la vuelve frágil. La seguridad se vuelve mucho más fácil cuando cambias el foco. En vez de pensar, ¿qué piensan de mí? Piensa, ¿qué estoy aportando aquí? En vez de, me están juzgando. Piensa, ¿qué necesita esta situación? Ese cambio de foco te saca de tu cabeza y te pone en el presente. Y en el presente, la ansiedad pierde fuerza. Y otra cosa, la seguridad crece cuando tu vida tiene dirección. La gente sin dirección se siente insegura porque no sabe quién es. Se adapta a todo, cambia según con quién esté, se pierde en cada ambiente. Pero cuando tú tienes un propósito, aunque sea simple, tu mente se asienta, porque ya no estás buscando identidad en cada conversación. Soy alguien que construye, soy alguien que mejora, soy alguien que se respeta, soy alguien que no se rinde. Esa identidad funciona como ancla. Y ahora, lo más interesante de todo. Cuando empiezas a actuar desde esa identidad, la gente empieza a tratarte distinto. No porque impongas, sino porque ya no estás pidiendo permiso. Y ojo, esto no es para manipular a nadie. Es una consecuencia natural. La gente responde a la claridad, responde a la coherencia, responde a la presencia. Y tú puedes cultivar esas tres cosas sin cambiar tu personalidad, porque volverte seguro de ti mismo no significa volverte ruidoso, significa volverte sólido. Y si te quedas conmigo un poco más, te voy a llevar a la parte que transforma de verdad. Cómo romper el patrón de sé lo que tengo que hacer pero no lo hago, que es el núcleo de la inseguridad moderna. Porque mucha gente no falla por falta de conocimiento, falla por falta de ejecución. Y cuando fallas en ejecutar, te pierdes respeto. Y cuando pierdes respeto, pierdes seguridad. Y ese ciclo, cuando lo rompes, te cambia la vida. Vamos a romper ese patrón. Porque ese sé lo que tengo que hacer pero no lo hago es como una cárcel invisible. Y lo peor es que no te encierra con barrotes, te encierra con excusas, te encierra con mañana, te encierra con cuando tenga ganas, te encierra con cuando esté listo. Y mientras tanto, por dentro, se va acumulando una sensación silenciosa de fracaso. No porque estés perdiendo contra el mundo, sino porque te estás perdiendo contra ti. Mira, casi nadie lo dice así, pero es verdad. La inseguridad nace cuando tu palabra pierde valor contigo. Cuando tú te dices algo y no lo cumples, tu mente deja de tomarte en serio. Es como si tu cerebro dijera, este habla mucho, pero no actúa. Y entonces, cuando llega un momento importante, cuando quieres tener presencia, cuando quieres hablar con firmeza, cuando quieres sentirte grande, tu sistema no te da ese poder, porque no confía en tu propia palabra, no por castigo, por lógica. La confianza siempre se basa en evidencia. Aquí viene la parte que engancha porque es simple y brutal. Si quieres seguridad, deja de hacer promesas grandes. Empieza a hacer promesas pequeñas que puedas cumplir incluso en un día malo, porque el día bueno cualquiera. El día malo es el que te construye. Un día malo, una promesa pequeña cumplida, vale más que un día bueno lleno de promesas gigantes. Por ejemplo, en vez de decir, desde mañana cambio mi vida, di, hoy hago esto 15 minutos. En vez de decir, voy a ser disciplinado, di, hoy no me traiciono en esta cosa concreta. En vez de decir, voy a hablar más, di, hoy digo una frase que normalmente callaría. Así se construye. Porque cada promesa cumplida es una prueba. Y las pruebas repetidas crean identidad. Y ahora, lo que te está bloqueando de verdad no es pereza, es fricción mental. Tú ves una tarea y tu mente la convierte en montaña. Te imaginas el esfuerzo, el tiempo, el desgaste y te da rechazo. Entonces,
te distraes. Y luego te culpas. Y luego estás más inseguro. Ese ciclo es común y se rompe con una regla. Reduce la tarea hasta que sea imposible fallar. A él, sí. Suena ridículo, pero funciona. Si quieres entrenar, no te digas 1 hora. Di 5 minutos. Si quieres leer, no te digas un capítulo. Di una página. Si quieres mejorar tu imagen, no te digas cambio total. Di, hoy solo me preparo como si mi vida importara. Cuando reduces la tarea, la fricción baja. Cuando la fricción baja, actúas. Cuando actúas, ganas evidencia. Y cuando ganas evidencia, sube la seguridad. Es un efecto dominó. Y hay otra razón por la que no haces lo que sabes, porque te has acostumbrado a vivir cómodo. No cómodo de lujo, cómodo de hábito, cómodo de repetir lo mismo. Tu cerebro ama lo familiar. Lo familiar no es lo mejor, es lo conocido. Y por eso, aunque quieras cambiar, tu cuerpo te empuja a lo conocido. Entonces, no te culpes como si estuvieras roto. Entiende el juego. Tu cerebro quiere ahorrar energía. Tú tienes que enseñarle que tu futuro vale la energía. ¿Cómo se enseña eso? Con repetición, con consistencia, con acciones pequeñas, sostenidas. Y ahora viene algo que casi nadie escucha. Pero cuando lo escuchas, te despierta. La seguridad se construye cuando haces cosas que te dan vergüenza al principio, porque la vergüenza es una señal de expansión. Te da vergüenza porque estás saliendo del personaje antiguo. Y ese personaje antiguo era cómodo, pero no te llevaba donde querías. Así que sí, al principio te va a dar vergüenza hablar más claro, poner límites, pedir lo que vales, decir lo que piensas, pero esa vergüenza es temporal. Y si la atraviesas, detrás hay libertad. Y aquí está lo importante. No necesitas que la vergüenza se vaya para actuar. Actúas con vergüenza. No necesitas que el miedo se vaya. Actúas con miedo. La gente segura no es la que no siente, es la que no se detiene por lo que siente. Otra cosa que te está quitando seguridad es que te tomas demasiado en serio, no en el sentido de ser responsable, en el sentido de creer que cada error te define. Y no, cada error solo te entrena. La persona que mejora rápido es la que se permite fallar sin perder su identidad. Se equivoca, aprende, corrige, sigue. La persona insegura se equivoca y se etiqueta. Soy tonto. No sirvo. Me da vergüenza. Y esa etiqueta pesa más que el error. Cambia la etiqueta por un proceso. No digas, soy inseguro. Di, estoy entrenando. No digas, no sirvo. Di, todavía no soy bueno. Esa palabra, todavía, abre una puerta mental enorme, porque convierte un juicio en un camino. Y ahora quiero ponerte una escena en la cabeza. Imagina que estás en una conversación y sientes el impulso de callarte, de reducirte, de dejar pasar. En ese segundo, ahí, justo ahí, tienes una oportunidad de construir seguridad real. No con una acción grande, con una microacción. Decir una frase. Una sola, clara, tranquila, sin justificarte. Si lo haces, tu mente registra, hoy no me escondí. Y eso vale más que 100 pensamientos motivacionales. Porque es evidencia, y cuando empieces a acumular esas evidencias, vas a notar algo que te va a enganchar aún más. Tu voz cambia, tu postura cambia, tu mirada cambia. No porque lo forces, sino porque ya no estás viviendo en modo defensa. Estás viviendo en modo presencia. La necesidad de aprobación es uno de los hilos más finos y más fuertes que te mantienen inseguro, sin que lo notes. No es algo que se vea por fuera, es algo que se siente por dentro, como una vigilancia constante,
como si una parte de ti estuviera siempre mirando alrededor preguntando, ¿está bien lo que soy? ¿Está bien lo que digo? ¿Está bien lo que hago? Vivir así cansa, y ese cansancio se convierte en inseguridad crónica. La aprobación externa es adictiva, porque da alivio rápido. Alguien te valida y por un momento te sientes suficiente, pero ese alivio dura poco, y cuando se va, necesitas otra dosis, otra opinión, otro gesto, otro todo bien. Y sin darte cuenta, tu valor empieza a depender de algo que no controlas. Por eso, aunque te aprueben mucho, sigues inseguro, porque la fuente no está en ti. Volverte seguro de ti mismo implica aceptar algo que al ego no le gusta. No todo el mundo va a entenderte, ni apoyarte, ni a verte como tú te ves. Y eso no significa que estés equivocado, significa que eres distinto. Y lo distinto siempre incomoda al que vive desde la adaptación. La gente insegura busca consenso. La gente segura acepta disenso. Y aquí viene un punto clave. Cuando necesitas aprobación, filtras tu comportamiento. Te autocensuras. Eliges palabras seguras. Ocultas partes de ti. Y cada parte que ocultas se convierte en una fuente de tensión. Porque sostener una máscara cuesta energía. La seguridad aparece cuando bajas la máscara, aunque eso implique perder ciertas aprobaciones. Pero las aprobaciones que pierdes no eran tuyas, eran préstamos. Y quiero que entiendas algo muy importante. No necesitas gustar para ser respetado. De hecho, muchas veces es al revés. Cuando intentas gustar, pierdes peso. Cuando eres claro, firme y coherente, aunque no caigas bien a todos, ganas respeto. Y el respeto es mucho más estable que el agrado. El agrado depende del humor del otro. El respeto depende de tu consistencia. No son las que siempre te dicen que sí. Son las que tienen criterio, las que se sostienen, las que no se traicionan, las que no cambian de forma según el entorno, y eso no las hace rígidas, las hace íntegras. Y aquí aparece una verdad que engancha porque es incómoda. Muchas personas confunden inseguridad con humildad. Creen que minimizarse es ser buena persona, que callar siempre es ser educado, que ceder siempre es ser maduro. Y no. La humildad no es reducirte, es conocerte, es no inflarte, pero tampoco desaparecer. Es ocupar tu lugar sin pedir perdón por existir. Cuando empiezas a ocupar tu lugar, algo curioso ocurre. Tu ansiedad baja. Porque ya no estás actuando para gustar, estás actuando para ser coherente. Y la coherencia calma, la incoherencia tensa. Otra cosa que te libera mucho es dejar de explicar tus decisiones a quien no las va a respetar. Hay gente que no pregunta para entender, pregunta para juzgar. Y cuando te explicas ahí, te desgastas. La persona segura elige con quién se abre y con quién no. No por soberbia, sino por higiene mental. No todo el mundo merece acceso a tus procesos internos. Y ojo, esto no te vuelve frío, te vuelve selectivo. Y ser selectivo es una forma de amor propio. También necesitas aceptar que habrá personas que te rechacen cuando empieces a cambiar. No porque estés haciendo algo mal, sino porque tu cambio les recuerda su estancamiento. Y eso duele. Así que no intentes convencerlas. No te defiendas. No entres en debates. El tiempo es el mejor argumento. Y ahora, una práctica concreta que te va a ayudar mucho. Deja de reaccionar inmediatamente. Cuando alguien dice algo que te incomoda, no respondas desde el impulso. Respira. Deja pasar un segundo. Ese segundo te devuelve el control. Te saca del automático. Te pone en elección. Y cuando eliges cómo responder, aunque sea con pocas palabras, tu seguridad sube,
porque ya no eres un reflejo, eres una presencia. Y hay algo más profundo todavía. La seguridad se vuelve estable cuando dejas de vivir para demostrar que vales, demostrar que sabes, demostrar que puedes. Vivir para demostrar te deja exhausto. Vivir para construir te deja tranquilo. El que vive para demostrar siempre está compitiendo. El que vive para construir está avanzando. Y quiero que te quedes con esto mientras seguimos. La seguridad no es una armadura que te pones para el mundo. Es un hogar al que vuelves dentro de ti. Cuando estás en casa, no necesitas convencer a nadie de nada. Simplemente estás. Si te quedas un poco más, vamos a tocar una de las últimas piezas que lo encaja todo. ¿Cómo dejar de vivir en modo observado, como si siempre te estuvieran evaluando, y empezar a vivir en modo presente, donde la inseguridad pierde casi todo su poder? Es como si tuvieras una cámara encima todo el día. Caminas y piensas cómo te ven. Hablas y piensas cómo sonó. Te ríes y piensas si fue raro. Te quedas callado y piensas si pareces tonto. Y mientras estás haciendo eso, no estás viviendo la conversación. La estás analizando en tiempo real. Es imposible sentirse seguro así. Nadie se siente seguro cuando se está vigilando. Ese modo observado suele venir de dos cosas: miedo al juicio y hábito de comparación. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera es miedo al juicio real, es miedo al juicio imaginado. Tu mente se inventa un público, se inventa críticas, se inventa opiniones, y tú reaccionas como si fueran verdad. Por eso te tensas, por eso te bloqueas, por eso te quedas sin palabras, porque tu atención está dividida. Una parte intenta vivir y otra parte intenta protegerte de una amenaza que quizá ni existe. La salida no es dejar de pensar. La salida es mover tu atención al lugar correcto. La seguridad nace cuando tu atención está fuera, no dentro. Cuando estás en lo que pasa, no en cómo quedas. Cuando escuchas de verdad. Cuando observas de verdad. Cuando respondes desde el presente. Por eso hay gente que parece segura sin esfuerzo. No está pensando en sí misma todo el rato. Está presente. 10. Y aquí hay un cambio que puedes hacer hoy mismo. En cualquier conversación, deja de pensar qué digo y empieza a pensar qué está pasando aquí. Parece una tontería, pero cambia todo. Cuando te enfocas en qué está pasando, tu mente deja de girar sobre ti. Empiezas a escuchar. Empiezas a captar detalles. Empiezas a responder desde la realidad, no desde la ansiedad. Y cuando respondes desde la realidad, suenas más firme, porque no estás intentando protegerte, estás participando. Otra cosa que ayuda muchísimo es dejar de querer hacerlo perfecto. La búsqueda de perfección es inseguridad con buena presentación. Es miedo a fallar disfrazado de estándar alto. Y ese miedo te vuelve lento, rígido, tenso. La persona segura no intenta ser perfecta. Intenta ser clara. Si se equivoca, ajusta. Si no sabe, pregunta. Si no le sale, lo intenta otra vez. Así se libera. Y ahora te voy a decir algo que engancha porque es incómodo y liberador. A veces tu inseguridad no es falta de confianza, es falta de práctica. ¿Quieres hablar bien sin practicar hablar? ¿Quieres sentirte cómodo en grupos sin exponerte a grupos? ¿Quieres tener presencia sin entrenar presencia? No es que estés roto, es que estás nuevo en ese terreno. Y lo nuevo siempre incomoda. La inseguridad muchas veces es solo el precio de ser principiante en una versión más grande de ti. Por eso, si quieres volverte seguro, necesitas convertir la exposición en rutina, no como castigo, como entrenamiento. Pequeñas exposiciones constantes.
Hablar con alguien desconocido una vez al día. Hacer una pregunta en una reunión. Iniciar una conversación corta. Sostener una mirada. Decir una opinión simple. Y si un día te sale mal, no pasa nada. No estás buscando perfección. Estás buscando repetición. La repetición es la que cambia el sistema. Y hay algo más. No puedes construir seguridad si tu vida está desordenada, porque el desorden te hace sentir que pierdes el control. Y cuando sientes que pierdes control, tu mente busca seguridad en la aprobación. Así que, aunque suene básico, tu entorno importa. Tu cuarto, tu ropa, tu higiene, tu agenda, tu sueño, tus hábitos. No porque seas obsesivo, sino porque el orden externo reduce ruido interno. Y cuando el ruido interno baja, tu seguridad sube. Piensa en esto. Si tú no te respetas en lo pequeño, ¿por qué tu mente se sentiría fuerte en lo grande? Por eso, la seguridad también es rutina, no solo mentalidad. Y ahora voy a tocar algo que cambia la forma en la que te presentas ante cualquiera. Deja de intentar impresionar. Impresionar es actuar. Y actuar genera tensión. En cambio, interesarte por el otro genera fluidez. Cuando tú te interesas por la persona, te olvidas de ti. Y cuando te olvidas de ti, te sueltas. Por eso, muchas veces, las conversaciones fluyen mejor cuando tu objetivo es entender, no brillar. Y ahí ocurre la magia real. La seguridad aparece como consecuencia de la presencia. U otra cosa que quiero que entiendas. Tu seguridad se rompe cuando negocias tus límites, cuando dices sí a algo que no quieres, cuando toleras falta de respeto, cuando aguantas bromas que te hieren. Cuando permites que te usen. Cada vez que haces eso, tu mente aprende que tú no te proteges. Y si tú no te proteges, ¿cómo vas a sentirte seguro? La seguridad incluye defensa de tu dignidad. Sin violencia, sin drama, con firmeza. Y si me estás siguiendo, te voy a llevar ahora a una parte todavía más transformadora. Porque esto es lo que hace que la inseguridad se reduzca de forma casi inevitable. Aprender a tomar decisiones rápidas y sostenerlas. La indecisión es una fábrica de inseguridad. La decisión, incluso imperfecta, es una fábrica de fuerza. La indecisión es una de las fuentes más grandes de inseguridad y casi nadie la ve así. Dudas, retrasas, comparas, preguntas a todos, cambias de opinión. Y cada vez que haces eso, tu mente aprende que no hay una dirección clara. Cuando no hay dirección, aparece la ansiedad. Y cuando aparece la ansiedad, buscas seguridad fuera. Por eso decidir es tan importante. No porque siempre vayas a acertar, sino porque decidir te coloca en movimiento. Y el movimiento genera identidad. Una persona que decide, aunque se equivoque, se siente más segura que una persona que nunca se equivoca, porque nunca decide. Porque la primera se percibe como alguien activo, capaz de corregir. La segunda se percibe como alguien pasivo, dependiente del contexto. Y tu mente siempre confía más en quien actúa que en quien espera. Por eso volverte seguro de ti mismo implica aceptar algo muy concreto. No todas tus decisiones serán las mejores, pero todas pueden ser sostenidas. Y sostener una decisión, incluso cuando incomoda, te da una fuerza interna enorme, porque te demuestra que no te abandonas a la primera dificultad. Y aquí hay un cambio clave que lo transforma todo. Deja de preguntarte tanto, ¿es la mejor decisión? Y empieza a preguntarte, ¿puedo sostener esta decisión? Esa pregunta te devuelve poder, porque la seguridad no viene de elegir perfecto. Viene de confiar en tu capacidad de adaptación. Saber que pase lo que pase, vas a responder. Otra cosa que quiero que integres antes de cerrar este audiolibro. La seguridad no te vuelve rígido, te vuelve flexible. La persona segura puede cambiar de opinión sin sentir que pierde valor. Puede decir, me equivoqué, sin hundirse. Puede ajustar sin justificarse, porque su identidad no está atada a tener razón, está atada a crecer.
Y eso la vuelve muy difícil de romper. La inseguridad, en cambio, se aferra, se defiende, se explica, se justifica. Ese se tensa, porque siente que cada error es una amenaza a su valor. Cuando tú dejas de vivir así, tu cuerpo descansa. Y cuando tu cuerpo descansa, tu presencia cambia. Y ahora quiero que recuerdes algo simple, algo que puedes llevarte hoy mismo. No necesitas eliminar la inseguridad para vivir bien. Necesitas dejar de obedecerla. La inseguridad puede aparecer, como aparece el cansancio, como aparece el miedo, como aparece la duda. Pero no tiene por qué dirigir tu vida. Puedes sentirla y aún así actuar con respeto propio. Y cada vez que haces eso, la inseguridad pierde un poco de poder. Con el tiempo, sin darte cuenta, ya no manda. Aparece, pero no decide. Y eso es seguridad real. Volverte seguro de ti mismo no es convertirte en alguien distinto. Es volver a habitarte. Es dejar de huir de tus pensamientos. Es dejar de esconder tu voz. Es dejar de vivir encogido por miedo a incomodar. Es entender que no estás aquí para gustar. Estás aquí para vivir con coherencia. Y cuando vives con coherencia, algo muy curioso ocurre. Empiezas a sentir una calma que no depende de que todo salga bien. Una calma que no depende de opiniones. Una calma que no depende de resultados inmediatos. Una calma que viene de saber que, pase lo que pase, tú estás contigo. Esa calma es la base de toda seguridad duradera. No necesitas más trucos, no necesitas más frases, no necesitas más teoría. Necesitas empezar a tratarte como alguien en quien vale la pena confiar, con acciones pequeñas, con decisiones claras, con límites firmes, con presencia. Haz eso el tiempo suficiente, y un día te darás cuenta de algo sin fanfarria, sin anuncio, sin aplausos. Ya no te escondes, ya no te encoges, ya no te explicas tanto. Ya no dudas de cada paso. Simplemente estás. Y eso es volverte seguro de ti mismo.